La verdad es luz, es ciencia. Estamos con Isis sin velo. El tomo 2, capítulo 4, la página 129. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Y nos quedamos en la última sección acerca de los casos de vampiros, cómo estaban atemorizando a la población aquel de Baviera. Hasta que el vampirismo, entramos al subtema acerca del vampiro gobernador de Tish, una provincia de Rusia. ¿Quién era ese vampiro gobernador? Y ahora, antes de separarnos de este repulsivo tema del vampirismo, daremos una ilustración más, sin otro comprobante que la afirmación que nos fue dada por testigos aparentemente dignos de confianza, como hace la introducción nuestra Elena. Antes de separarnos de este repulsivo tema del vampirismo, en Glosario Teosófico dice que el vampirismo son cadáveres animados por sus principios inferiores y que se conserva una especie de semivida en sí mismo, saliendo en silencio durante la noche de su tumba, fascinando a sus víctimas vivientes y chupándoles la sangre. Ocurre la muerte, ocurre la separación de principios, el cuaternario inferior y la tríada superior. El cuerpo físico se va a la tierra, de donde viene, ceniza es y ceniza será. Se libera el cuerpo astral, el doble etéreo, el prana, la vida, y lo que es las emociones, el kama. Esos son los principios que lo siguen alimentando. Estos vampiros logran que esos principios inferiores sigan alimentando su cuerpo físico que está debajo de la tierra, por un conducto misterioso que hay entre el cuerpo astral y el cuerpo físico. Son cadáveres animados por sus principios inferiores, el cuerpo astral, y que se conserva una especie de semivida en el cuerpo físico, semivida en sí mismo, saliendo en silencio durante la noche. El vampiro saliendo en silencio durante la noche, ya sea el cuerpo astral o físico, fascinando a sus víctimas vivientes y chupándoles la sangre. Y antes de separarnos de este repulsivo tema del vampirismo, daremos una ilustración más, sin otro comprobante que la afirmación que nos fue dada por testigos aparentemente dignos de confianza. A principios del presente siglo, 1800, se produjo en Rusia uno de los casos de vampirismo más espantosos de los que se tiene constancia. Espantoso, que espanta. Se produjo en Rusia, que es la tierra, la fundadora de Elena, el ancestro. Fueron los Dolgorovskis quienes fundaron Rusia, Rus, tierra de remos, unos vikingos. Se produjo en Rusia uno de los casos de vampirismo más espantosos de los que se tiene constancia. Los maestros estuvieron buscando a alguien para una labor ciclopea más fuerte, más difícil que fundar un imperio político físico, es fundar un imperio espiritual. Y no había 200 años antes de ella, ni 200 años después de ella, nadie con esas capacidades. Por eso los maestros la cuidaron mucho a Elena y por los vínculos de sus vidas pasadas. Ella desechó todas las riquezas. Bien pudo disfrutar de estar solamente en su casa, en los palacios, pero ella tenía otra misión espiritual que cumplir en este mundo. El gobernador de la provincia de Tish era un hombre de unos 60 años, de carácter malicioso, tiránico, cruel y celoso. Ese gobernador vampiro, eran sus características de la maldad. Tenía 60 años, era malicioso, tiránico, cruel y celoso. Tiránico, que obtenía el poder en contra de la voluntad del pueblo, como hacen muchas dictaduras, en contra de la voluntad del pueblo. Cruel, que goza haciendo sufrir a los demás, los católicos, las bestias, y celoso. Así era este hombre cruel, tiránico y celoso, malicioso, revestido de una autoridad despótica. La ejercía sin restricciones, según le dictaban sus instintos brutales. Revestido de una autoridad despótica, era déspota, que gobierna sin sujeción a ley alguna, un déspota cruel. Le ejercía su voluntad sin restricciones, según le dictaban sus instintos brutales. Se enamoró de la bella hija de un oficial, funcionario subordinado, aunque la muchacha estaba comprometida con un joven a quien amaba. El tirano obligó a su padre a consentir que se casara con él. Y la pobre víctima, a pesar de su desesperación, se convirtió
en la esposa de esa bestia. Se enamoró este malicioso hombre, 60, viejo pícaro, se enamoró de la bella hija, joven de un oficial funcionario subordinado, que estaba regido o gobernado por otro, que espera ser subordinado. Más vale cabeza de ratón que cola de león. Aunque la muchacha estaba comprometida con un joven a quien amaba, el tirano obligó a su padre a consentir que se casara con él, y la pobre víctima, a pesar de su desesperación, se convirtió en su esposa. Su celoso temperamento se puso de manifiesto. El déspota la golpeó, la confinó, la encerró en su habitación durante semanas, solo estaba él, y le impidió ver a nadie excepto en su presencia. Qué fea vida, la verdad. Su celoso temperamento se puso de manifiesto, la golpeó, la confinó en su habitación durante semanas y le impidió ver a nadie excepto en su presencia. Estaban juntos ahí. Finalmente el déspota cayó enfermo y murió. Al ver que su fin se acercaba, le hizo jurar que no volvería a casarse nunca más. Y con terribles juramentos la amenazó con que en caso de que lo hiciera, retornaría de su tumba y la mataría. Es un juramento, qué peligroso es eso. Al ver que su fin se acercaba, le hizo jurar que no volvería a casarse nunca más. Estaba joven, ella le juró que no. Y con terribles juramentos le amenazó con que en caso de que lo hiciera, si te casás, retornaría de la tumba y te mataría. La enterraron en el cementerio al otro lado del río, el Volga. Y la joven viuda no volvió a sufrir más molestias hasta que, venciendo la naturaleza a sus temores, escuchó las importunidades de su antiguo amante y nuevamente se comprometieron. Grave error. Retornaría a su tumba y la mataría. La enterraron en el cementerio al otro lado del río y la joven viuda no volvió a sufrir más molestias de estar encerrada golpeándola. Hasta que, venciendo naturaleza a sus temores, naturaleza femenina, flaqueza es tu nombre, mujer, no es como ella, Juana de Arco, venciendo la naturaleza de sus temores, escuchó las importunidades inoportunas de su antiguo amante, el joven, y nuevamente se comprometieron. La noche del acostumbrado banquete de esponsales, cuando todos se habían retirado, la vieja mansión fue despertada por gritos procedentes de su habitación. La misma noche de boda, su regalo. La noche del acostumbrado banquete de esponsales se casaron. Cuando todos se habían retirado ya de la casa, la vieja mansión fue despertada por gritos procedentes de su habitación. Las puertas se abrieron de golpe y la infeliz mujer fue encontrada tendida en su cama desmayada. ¿Por qué gritaba? Las puertas se abrieron de golpe y la infeliz mujer fue encontrada tendida en su cama desmayada. Al mismo tiempo se oyó el ruido de un carruaje que salía del patio. Un carruaje que salía del patio. Se encontró que su cuerpo estaba negro y azul en algunos lugares, como por efecto de peñiscos, y de un ligero pinchazo en su cuello del cual brotaban gotas de sangre. Su cuerpo estaba negro y azul por golpes, cianosis, como los morados en algunos lugares, como por efecto de peñiscos, y de un ligero pinchazo que tenía en el cuello. Un ligero pinchazo en el cuello del cual brotaban gotas de sangre. La sangre. Es la vida del hombre, la sangre. Es la primera encarnación del fluido universal, como decía Eliphas Levi. La primera encarnación de este fluido universal que lo hemos estudiado es la casa, el aditi, la luz astral, la mulapakriti, el fohat. Es un misterio la sangre. Es la primera encarnación del fluido universal. Nosotros somos la encarnación de este fluido universal. Tenemos sangre que nos da la vida, nos da lo que es la inteligencia, la vida como humano, más allá del reino animal o vegetal. Es la primera encarnación del fluido universal, la sangre, una encarnación de la casa. La luz vital materializada. ¿Qué expresión dice en el glosario? La luz vital materializada. Luz vital materializada es la sangre. Luz vital, tiene vida, materia, materializada. Su nacimiento es lo más maravilloso de todas las maravillas de la naturaleza, la sangre.
Su nacimiento, la sangre, es lo más maravilloso de todas las maravillas de la naturaleza, es la sangre. Vive solo transformándose perpetuamente porque es el proteo universal. La sangre vive solo transformándose perpetuamente porque es el proteo universal, el proteo. Estaba embarazada la madre de Apolonio y de Tiana. Se le apareció un dios, un ángel. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Proteo, un dios. Vas a nacer un hijo mío en tu vientre, un seno virginal, como pasó con la madre de Platón, Peritocne, que también quedó embarazada virginalmente, como pasó con Jesús y con Maya, con la madre del gran Buda. Todas son vírgenes madre de Krishna, la de Baki. La sangre es el proteo universal que forma todo. Proteo es más esencial, más importante como las proteínas. La sangre es el proteo universal. Procede de principios de los cuales no existía la más mínima cantidad de ella y se convierte en huesos, carne, piel, uñas, lágrimas y sudor. La sangre lo forma todo. Después que se une el cigoto en lo que es el óvulo con la semilla, la sangre procede de principios de los cuales no existía la más mínima cantidad de ella y se convierte en carne, la sangre, en huesos, piel, uñas, lágrimas y sudor, pelo, cabello, todo se convierte en la sangre. Qué concepto más maravilloso nos da la sangre en glosario. Es el misterio de la maravilla de todas las maravillas. Es la primera encarnación del fluido universal, la luz vital materializada. Cuando Fausto hace su promesa de juramento con Mefistófeles, le pide que firmara con una gota de sangre, porque es un fluido misterioso, la sangre. Así que la pobre muchacha tenía en parte de su piel tenía partes azules, cianóticas, oscuras, y tenía un ligero pinchazo en su cuello del cual brotaban gotas de sangre. La mordió el vampiro en el cuello, en la yugular. Al recobrarse, declaró que su difunto marido había entrado repentinamente en su habitación, apareciendo exactamente como era en vida, a excepción que tenía una palidez espantosa, que él le había reprendido por su inconstancia. Se juntó con otro hombre y luego le había golpeado y peñiscado con la mayor crueldad posible. Es lo que dijo ella. Estaba morada, con pinchazos de sangre que salían, que brotaban de su cuello. Al recobrarse, declaró que su difunto marido, el gobernador, le había entrado repentinamente en su habitación, apareciendo exactamente como era en vida, a excepción que tenía una palidez espantosa, son pálidos. Y que él la había reprendido, la reprendió por su inconstancia. Me fuiste infiel, bajaste lo que es, manchaste el juramento que había dicho, y por eso, y luego le había golpeado y peñiscado con la mayor crueldad. No se creyó su historia de ella, no le creyeron. Pero a la mañana siguiente, el guardia apostado en el otro extremo del puente que cruza el río informó de que justo antes de la medianoche un carruaje negro y 6 personas habían pasado furiosamente por delante de ellos en dirección a la ciudad sin responder a su desafío. Detente, pare, ¿quién va ahí? No se creyó su historia, este es el caso del vampirismo. Pero a la mañana siguiente, el guardia apostado en el otro extremo del puente que cruza el río, un puente que cruza el río, informó de que justo antes de la medianoche, ¿por qué de medianoche? ¿Por qué a las 3 de la mañana? Un carruaje negro y 6 personas, los 3 demonios, habían pasado furiosamente por delante de ellos en dirección a la ciudad sin responder a su desafío. ¿Quién va a ir? El nuevo gobernador, que no creía en la historia de la aparición, tomó no obstante la precaución de doblar la guardia en el puente. Ya tenemos otro nuevo gobernador que no creía en la historia de la aparición, no creía. Tomó no obstante la precaución de doblar la guardia en el puente, doble guardia. Sin embargo, lo mismo sucedió noche tras noche. Los soldados declaraban que la barra del peaje en su estación cercana al puente se levantaba por sí sola, la barra. Y el equipamiento espectral del carruaje pasaba junto a ellos a pesar de sus esfuerzos por detenerlos. No podían detenerlo. Los soldados declararon que la barra del peaje en su estación, sin embargo, lo mismo sucedió noche tras noche. Los soldados declaraban que la barra del peaje en su estación cercana al puente se levantaba por sí sola.
¿no? Por sí sola se levantaba esa barra, nadie la tocaba. Y el carruaje espectral pasaba junto a ellos a pesar de sus esfuerzos por detenerlo, no podían. Todas las noches, a la misma hora, el carruaje entraba ruidosamente en el patio de la casa. Los vigilantes, incluida la familia de la viuda y los sirvientes, se sumían en un pesado sueño. Y todas las mañanas la joven víctima aparecía mayugada, sangrando y desmayada como antes. ¡Qué barbaridad! Todas las noches, a la misma hora, el carruaje entraba ruidosamente en el patio de la casa. Los vigilantes, incluida la familia de la viuda y los sirvientes, se sumían en un pesado sueño. Y todas las mañanas la joven víctima aparecía mayugada, sangrando y desmayada como antes. El pueblo se sumió en la consternación. Se sumió el pueblo en la consternación. Los médicos no tenían explicaciones que ofrecer. Los sacerdotes venían a pasar la noche en oración, pero a medida que se acercaba la medianoche, todos eran presa de un terrible letargo, un terrible sueño. ¿Qué estaba pasando en el pueblo? Se sumió en una gran consternación, estaban abatidos por esta historia. ¿Qué estaba pasando? Los hechos, los médicos no tenían explicación posible cómo parecía golpeada esta mujer, sangrando en el cuello. Los sacerdotes, que algo sabían, venían a pasar la noche en oración, pero a medida que se acercaba la medianoche, las 12 de la noche, todos eran presos de un terrible letargo. Finalmente vino el arzobispo de la provincia y realizó la ceremonia del exorcismo en persona. Pero a la mañana siguiente la viuda del gobernador se encontró peor que nunca. Estaba peor que nunca. Vino el arzobispo, que es el que manda a los obispos de la provincia, realizó la ceremonia del exorcismo en persona. El exorcismo se da este nombre a los conjuros, oraciones y ceremonias que usa la Iglesia Católica para expeler los demonios o malos espíritus de las personas, animales, objetos o lugares de que han tomado posesión. El verdadero exorcismo tiene su clase de demonología, estas bestias. Se da este nombre a los conjuros, abracadabra, oraciones y ceremonias que usa la Iglesia Católica para expeler, expulsar a los demonios o malos espíritus de las personas, animales u objetos o lugares que ellos han tomado posesión. Pueden tomarse hombres, mujeres, animales también son posesionados, objetos o lugares endemoniados, como pasó con aquel que tenía una legión de demonios sobre su legión. Finalmente vino el arzobispo de la provincia y realizó la ceremonia del exorcismo en persona. Pero a la mañana siguiente la viuda del gobernador se encontró peor que nunca. ¿Cuál exorcismo? Ahora estaba a las puertas de la muerte. Finalmente el gobernador se vio obligado a tomar las medidas más severas para detenerle el pánico cada vez mayor en la ciudad. Estaba el pánico, la consternación, ¿no? Finalmente el gobernador se vio obligado a tomar las medidas más severas para detener el pánico cada vez mayor en la ciudad. Colocó 50 cosacos, ya no son dos, 50 cosacos a lo largo del puente, con órdenes de detener al carruaje espectral a toda costa. Estos cosacos. Los cosacos son un antiguo pueblo eslavo de guerreros nómadas que se estableció en el sur de la Rusia. Quiere decir la palabra cosaco aventurero, libre, vagabundo. Tenían un sistema de vida democrático, independiente y libre. Los cosacos también formaban grupos de formaciones sociales y militares que brindaban servicios militares a los gobernantes vecinos. Fueron conocidos por su destreza militar y en la confianza que se tenían en sí mismos. Tenían mucha confianza en sí mismos estos cosacos. Hubo una batalla muy conocida entre judíos y cosacos, que ya no montaban esas bestias. Los judíos no pueden vivir con los orientales, con los chinos, con los mongoles, con los filipinos, con los japoneses, porque ahí los judíos no triunfan. Ahí se les conoce todas sus mañas. Pues tienen que estar en Occidente, con las razas más tontas, más nuevas, para esclavizarlos, como los nórdicos, como Escandinavia, como Europa y América. Estaban los cosacos, así que el gobernador tomó medidas más severas, estableció 50 cosacos alrededor del puente. Este es un antiguo pueblo eslavo de guerreros nómadas, como los hunos, guerreros nómadas, como los mongoles, que se estableció en el sur de Rusia. Quiere decir la palabra cosaco aventurero, libre, vagabundo.
Tenían un sistema de vida democrático, independiente y libre. No eran tan bestias, ¿no? Eran demócratas entre ellos, independientes y libres. Grupos de formaciones sociales también formaban grupos de formaciones sociales y militares que brindaban servicios militares a los gobernantes vecinos, como eran fieros de esto. Fueron conocidos por su destreza militar y en la confianza que se tenían en sí mismos. Una vez un sultán de Turquía otomano le mandó una carta diciendo que se rindieran ante él. Y los cosacos se burlaron de este sultán, Mehmed IV, se burlaron de él y le escribieron una carta burlándose de él. Cuando eran con los turcos, tenían apoderado todo lo que entraron a Europa, Bulgaria, los Balcanes, Albania y casi Austria. Y ahí querían conquistar más hacia Oriente con los eslavos y no pudieron con los cosacos porque son más fríos que allá. Los cosacos. Así que el gobernador se vio obligado a tomar las medidas más severas para detener el pánico cada vez mayor de la ciudad. Colocó 50 cosacos a lo largo del puente con órdenes de detener el carruaje espectral a toda costa. A toda costa. Puntualmente a la hora habitual, medianoche, se oyó y se vio acercarse desde la dirección del cementerio. Del cementerio, salía el carruaje. Se oyó y se vio acercarse de la dirección del cementerio. El oficial de la guardia y un sacerdote que llevaba un crucifijo se plantaron delante del puente, la barra del peaje y juntos gritaron: en nombre de Dios y del zar, ¿quién va allí? Puntualmente a la hora habitual se oyó y se vio acercarse desde la dirección del cementerio el oficial de la guardia y un sacerdote que llevaba un crucifijo, uno llevaba la espada, el otro el crucifijo, se plantaron delante de la barra del peaje y juntos gritaron: en nombre de Dios y del zar, ¿quién va allí? Por la ventanilla del carruaje asomó una cabeza muy recordada y una voz familiar respondió: el consejero privado del estado y del gobernador. En el mismo momento el oficial, el sacerdote y los soldados cosacos fueron arrojados a un lado como por una descarga eléctrica. Y el carruaje fantasmal pasó junto a ellos antes de que pudieran recobrar el aliento tan importante. En nombre de Dios y del zar. El oficial de la guardia, a la hora prevista, se oyó todo esto, apareció otra vez nuevamente el espectro carruaje con sus 6 caballos y 6 ayudantes. Se oyó y se vio acercarse desde la dirección del cementerio. El oficial de la guardia y un sacerdote con un crucifijo en mano. Se plantaron delante de la barra de peaje y juntos gritaron: en nombre de Dios y del zar, ¿quién va allí? El zar, que significa la palabra, quiere decir César. Julio César, el emperador César. Tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453, Rusia se consideró la legítima heredera del Imperio Romano y quizás por eso quiso dar a su emperador el título de César, que es zar en ruso. Los emperadores alemanes también se atribuyeron luego de ese título con el nombre de el Kaiser, los Hohenzollern y los Romanov en esta parte de la historia. César. ¿Cómo cayó lo que es Constantinopla? El Imperio Romano de Occidente cayó como en el año 400 y algo por los érulos, por las bandas, los visigodos, los godos. Odroaco destruyeron Roma en el año 400, pero el Imperio Bizantino de Oriente vivió más de 1000 años después, hasta 1453. Hay una profecía entre los árabes que dicen que el gran Mahoma dijo que iba a caer esa ciudad de Roma, en Constantinopla, y se ocurrió inclusive casi 800 años después de Mahoma. La gran conquista de Constantinopla, lo que hoy es Estambul. El Imperio Romano se dividió por Constantino y Bizantino, eran 2 hermanos. Y en Bizancio, Constantinopla construyó la gran ciudad oriental. Hasta que los turcos otomanos en 1453 llamaron a todos los árabes que les tocaba a ellos. Antes fue el imperio de los moros en Marruecos. Después hubieron otros por Irak. Antes que les tocó a los turcos, el tercer imperio. Y la toma de Constantinopla. Dice un historiador que les dijeron. Estaban muchos hombres cristianos llorando por la caída de su ciudad, Constantinopla. Y dijeron: sí, está bueno que llores como una mujer lo que no pudiste defender como un hombre. ¿Qué expresión es esa más profunda, ¿no? Sí, está bueno que llores como una mujer
por no defender como un hombre la ciudad. Qué palabras. Cayó, llamaron todos los árabes, rodearon Constantinopla y empezó el asedio hasta que los turcos, como una plaga, lo conquistaron. Se fueron llorando muchos cristianos, destruyeron todas las iglesias, las convirtieron en mezquitas. Sí, está bueno que llores como una mujer, lo que no pudiste defender como un hombre. La palabra César, el zar. Tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453, Rusia se consideró la legítima heredera del gran imperio romano oriental y quizás por eso quiso dar a sus emperadores el título de César, zar. Después los emperadores alemanes, imitando, también se atribuyeron luego este título. Somos los herederos del imperio romano, con el nombre a su rey, el Kaiser, que es el César. La casa de Hohenzollern, cómo fue destruida, todos los imperios centrales de Europa por los judíos, están los protocolos de los sabios de Sion, como los masones. No mandaban los judíos, los masones en el imperio ruso, ni en el imperio austrohúngaro, ni en el imperio alemán. La casa de Hohenzollern, la de Habsburgo y la de Romanov. Los judíos no tenían ningún cargo porque eran extranjeros, no tenían derecho a ningún cargo político, solamente tenían cargo económico, eran banqueros, usureros, ladrones. Y después de eso, planificaron la destrucción de estos tres imperios, esas bestias, esas alimañas. Como así ocurrió. Toda la guerra, la Primera Guerra Mundial fue para que los judíos, los alemanes habían vencido a Rusia. Rusia dio un golpe de estado, Lenin, los comunistas judíos tumbaron al zar que mandó su ejército afuera a luchar contra Alemania, Prusia, y los comunistas judíos aprovecharon que el ejército estaba afuera para dar el golpe de estado y después matar a toda la familia de los Romanov, excepto dicen que se salvó la gran muchacha aquella. Ahí entró mucho también Yefimowitz, Rasputin y otros tantos por allá. La zarina, el zar, el saber y todos fueron liquidados. El imperio austrohúngaro, entonces Alemania, con la rendición de Rusia, Lenin firmó el tratado de paz porque venía una guerra civil interna que no podía contra los blancos, contra los rojos, y se dio Polonia y tantas otras tierras, y Alemania estaba triunfante, ya venció a Rusia, y ahora todo el ejército venía a Occidente a luchar contra Francia e Inglaterra, y las iban a vencer hasta que le dieron una puñalada por la espalda a los judíos, hicieron huelgas en Berlín para no abastecer con municiones, balas a los soldados y aprovecharse, y Alemania con la guerra ganada la perdió por los judíos que firmaron el Tratado de Versalles. Y después, al poco tiempo, en la República de Baviera, en Weimar, estaba un judío que se declaró presidente de ese lugar, increíble, hasta que lo fulminaron las tropas nacionalistas. Toda la guerra, entonces la Primera Guerra Mundial, era para que los judíos tomaran el poder, engañando a los alemanes. Con la guerra ganada, firmaron la derrota, qué increíble, así de judío. El Kaiser, los imperios, es el nombre del César, el zar. En nombre del dios y del zar, ¿quién va allí? Por la ventanilla del carruaje asomó una cabeza muy recordada por todos ellos y una voz familiar les respondió: el consejero privado de Estado y gobernador de la provincia. Y en el mismo momento el oficial, el sacerdote y los soldados fueron arrojados a un lado como por una descarga eléctrica. Los 50 cosacos y el carruaje fantasmal pasó junto a ellos antes de que pudieran recuperar el aliento. Increíble. Es lo que pasó con los cosacos. Vino el carruaje, salía del cementerio. Increíble. Por la ventanilla del carruaje asomó: en nombre del zar y de Dios, ¿quién va ahí? Por la ventanilla del carruaje asomó una cabeza muy recordada y una voz familiar respondió: es el consejero privado de Estado y gobernador. En el mismo momento el oficial, el sacerdote y los 50 cosacos fueron arrojados a un lado como por una descarga eléctrica en el puente, se electrificaron, y el carruaje fantasmal pasó junto a ellos antes de que pudieran recobrar el aliento. El arzobispo resolvió entonces, como último recurso, recurrir al tradicional plan de exhumar el cuerpo. Anastasia, increíble. El arzobispo resolvió entonces, como último recurso, recurrir al tradicional plan de exhumar el cuerpo, sacar el cuerpo del cementerio y clavándolo en la tierra con una estaca de roble clavada en su corazón, inmovilizarlo. Ese fue el último recurso. Los arzobispos ya no podían recurrir al tradicional honorable plan de exhumar el cuerpo, sacar el cuerpo del cementerio, inmovilizarlo en la tierra con una estaca de roble clavada en su corazón.
como fuimos en la última con el vampiro de Baviera. Esto se hizo con gran ceremonia religiosa en presencia de todo el pueblo. Y estaba consternado, abatido por lo que estaba pasando. Esa exhumación se hizo con gran ceremonia religiosa y en presencia de todo el pueblo. Se cuenta que el cadáver fue encontrado lleno de sangre y con las mejillas y los labios enrojecidos, como en los casos anteriores de vampirismo, que tenían el cuerpo, no tenían señales de putrefacción, estaban flexibles la carne. Se cuenta que el cadáver fue encontrado lleno de sangre y con las mejillas y los labios enrojecidos. En el instante en que se asestó el primer golpe de la estaca, el cadáver emitió un gemido y un chorro de sangre saltó por el aire. Qué escena más dantesca, lleno de toda la población estaba en ese pueblo. La ceremonia de exhumación. En el instante que se asestó el primer golpe en la estaca del corazón, el cadáver emitió un gemido ¡ah! Y un chorro de sangre saltó por los aires. El arzobispo pronunció el exorcismo habitual y el cuerpo fue enterrado de nuevo, y desde ese momento no se supo más del vampiro. Santo remedio. No fue como el anterior, que después de la estaca sigue saliendo y lo tuvieron que quemar todo allá en Baviera. Este era con la estaca del punto débil. Anastasia. El arzobispo pronunció el exorcismo habitual. El cuerpo fue enterrado de nuevo y desde ese momento no se supo más del vampiro. Santo remedio. No podemos decir hasta qué punto la tradición puede haber exagerado los hechos de este caso. ¿No? Nuestra querida Elena, el relato, fantástico. Como que se puede visualizar la verdad que está en estas palabras. Porque la verdad es poder, la verdad es... se siente la verdad. No podemos decir hasta qué punto la tradición puede haber exagerado los hechos de este caso, la tradición. Pero lo supimos hace años de un testigo ocular que estuvo ahí, un testigo ocular. Nuestra querida Lelinka lo escuchó. Y hoy en día hay familias en Rusia cuyos miembros mayores recordarán la espantosa historia. Otros testimonios, otros testigos también. Y hoy en día hay familias en Rusia cuyos miembros mayores recordarán la espantosa historia. En cuanto a la afirmación de que se encuentra en los libros de medicina de que son frecuentes los casos de inhumación, sacar un cadáver de un cuerpo, de una tumba, mientras que los sujetos están en un estado cataléptico. Y ante las persistentes negaciones de los especialistas de que tales casos suceden, excepto en muy raras ocasiones, no tenemos más que recurrir a la prensa diaria de todos los países para encontrar este horrible hecho corroborado. Estamos en otro subtema. Los estados de catalepsia, que los entierran a las personas que tienen una muerte aparente pero están vivas, y les entierran debajo de en lo que es en la fosa. Estamos en el subtema como lo lanzamos la vez pasada. Y hoy en día hay familias, en cuanto a la afirmación que se encuentra en los libros de medicina de que son frecuentes los casos de inhumación, de enterramiento, mientras que los sujetos están todavía en un estado cataléptico, no están muertos, tienen una muerte aparente, como analizamos en la última sección. En cuanto a estas afirmaciones que se encuentran en los libros de medicina de que son frecuentes los casos de inhumación, mientras que los sujetos son frecuentes los casos de enterramiento, mientras los sujetos están en un estado cataléptico. Esto está en un estado cataléptico. La catalepsia es un estado biológico en el cual la persona yace insensible, no siente, inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales. Piensan que están muertos, no se mueven, los pinchan, no sienten nada, no se quejan, están insensibles. La catalepsia es un estado que puede durar 3 días o muchos más. Estado biológico en el cual la persona yace insensible, inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales. No tiene signos vitales. En cuanto a la afirmación de que se encuentran en los libros de medicina de que son frecuentes los casos de enterramiento, mientras que los sujetos están en un estado cataléptico, en una muerte aparente, y ante las persistentes negaciones de los especialistas de que tales cosas suceden, como siempre, los grandes especialistas médicos niegan que estos casos suceden, excepto en muy raras ocasiones, no tenemos más que recurrir a la prensa diaria de todos los países para encontrar este horrible hecho corroborado. Como siempre, nos da Elena fundamento científico basado en estadísticas. No tenemos más que recurrir a la prensa diaria de todos los países, para encontrar este horrible hecho corroborado, no comprobado. Tremendo argumento.
El reverendo H.R. Hawes, M.A., autor de Ashes to Ashes, cenizas a tierra, polvo al polvo, tierra a tierra y cenizas a cenizas, enumera en su obra escrita en defensa de la cremación algunos casos muy angustiosos de entierros prematuros. Estamos con el reverendo H.R. Hawes, este es otro subtema, este reverendo que nació en 1838. Se llamaba Hugh Reginald, clérigo, escritor británico, conferenciante. Le gustaba la música de Richard Wagner, El anillo de los Nibelungos, el Parsifal, Lohengrin, Tannhäuser. En eso estaba este reverendo, tenía buenos gustos musicales, era amigo de Richard Wagner y otros. Le gustaba la música de Richard Wagner, como aquel que le encantaba ir a esas ceremonias allá en el teatro del Beirut, que decía en entrada, no se permiten entrada de judíos. Richard Wagner, después de él, el diluvio y la catástrofe. La música de Richard Wagner, el superhombre, bueno, no vamos a mencionar de ese tipo. Le gustaba mucho la música de Richard Wagner a este reverendo, como El anillo de los Nibelungos, la tetralogía, que en algún momento la vamos a tocar, los Nibelungos, que significan los judíos, la maldición del anillo, el oro, el ring. Los judíos, como ni una mujer, como es un feo horrible, tanto externamente como internamente, ni una mujer les hacía caso, ni una de estas alemanas, de estas escandinavas. Y nos quedamos sin electricidad. Increíble. Cerraremos el estudio con la siguiente invocación. Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ave Satán!